Los Pailaco Futalafken Meu, Marmari Compuché. Quiero hablarles sobre parques nacionales, institución del Estado argentino, creada en parte por el profanador Francisco Pascasio Moreno. A pesar que el lema de parques nacionales es preservar la biodiversidad y el ambiente para que futuras generaciones lo puedan disfrutar, y a pesar que algunas personas que trabajan para esta institución son realmente conscientes y comprometidas con esa causa, la realidad es que los oscuros motivos de la creación de parques son otros. Completar y reafirmar el despojo de tierras a nuestros ancestros, tarea comenzada por exploradores, ejército argentino, iglesia, escuela, policía de frontera, etc. Afianzar los límites de frontera con el Estado chileno, ubicando la mayoría de los parques de forma estratégica. Cuidar los valiosos recursos e intereses que progresivamente tienen pensado explotar las familias burguesas, que manejan los hilos del Estado. En el caso del Parque Los Alerces, fue creado en 1937, plena dictadura militar y mismo año del desalojo de la comunidad Nahuel Pan en Esquel. La excusa del Estado argentino fue proteger los bosques de alerces milenarios, que estaban siendo talados sin control, situación que realmente pasaba, pero solo por parte de algunos colonos, alemanes e italianos. Pero el ejército junto con guardaparques y policía fronteriza comenzaron un proceso de desalojo y reubicación de todas las familias que en ese entonces vivían en los valles alrededor de los lagos. Era tal el terror e incertidumbre que en esos días se vivía, que hay muchas historias silenciadas, pero cuentan que hubo rucas que se incendiaban y personas asesinadas o quemadas. Algunos, frente a sus ojos, le carneaban sus pocos animales y rompían sus pertenencias. Con la imposición del miedo borraron la historia, huyeron pobladores para que no ser desalojados, tuvieron que suplicar y aceptar condiciones de parques nacionales, ser tratados como intrusos en sus tierras y obligados a alambrar pequeñas parcelas para tener sus animales, que por cierto, solo se les permitió tener una determinada cantidad y se les comenzó a cobrar el pastaje de cada animal. Cuentan que antes era diferente, la vida, la tierra se compartían sin necesidad de alambrados ni papeles. Hoy en día la gente vive con pocas hectáreas de tierra, sin futuro para sus hijos, y tan sometidos que deben pedir permiso a parques hasta para construir un baño. Solo vive un poco mejor el que tranza o le lame las botas al funcionario de turno. Los hechos y realidades que se viven en los alerces se contradicen con el espíritu conservacionista que debiera tener y mucha gente no lo sabe. Una gigantesca represa hidroeléctrica en el interior del parque, con la destrucción que eso conlleva. Hoteles y edificios construidos para albergar militares de las dictaduras y operaciones de esto que aún no salen a la luz. Personajes turbios que alguna vez trabajaron para el Estado con propiedades sobre tierras a orillas del lago Futalausken, complejos privados de cabañas también a orillas del Futalausken, con sus desagües contaminando las aguas, varios basureros utilizados para guardaparques desde su llegada hasta los 90, algunos de ellos ubicados sobre los arroyos Colhue y otros árboles centenarios talados sin piedad por guardaparques solo para construir camping, domos o cabañas para el turismo, siendo esta una actividad de lucro, la que hoy en día mueve claramente a las instituciones de parques nacionales. La intervención y profanación de sitios sagrados para el pueblo mapuche tehuelche, enterratorios, cementerios, ofrendas y liatúes que se encuentran en varios sectores y la negación de nuestra preexistencia, cuando aún perduran los nombres de algunas de las fuerzas, Futalafken, Lemunao, Ranguico, etc. Feikai Tañisungun.